La casa del asesino rojo de Paul Harding, novela policial en 14 capítulos. Capítulo 6, primera parte. De pie a la entrada de su iglesia, Athelstan contempló con una mezcla de placer e incredulidad el cielo azul y el sol de las primeras horas de las mañanas, cuyos rayos danzaban y refulgían sobre los tejos cubiertos de nieve de su parroquia. Respiró hondo y lanzó un suspiro. Había dormido muy bien. Se había despertado temprano, había rezado el oficio y celebrado la misa. Había desayunado y había barrido la casa y la cuadra de Filomel. Después había entrado en el cementerio. Los leprosos no estaban y ningún sepulcro había sido profanado. Athelstan se sentía satisfecho y se alegraba de que el hielo se hubiera empezado a fundir gracias a la súbita aparición del sol, como si el propio Jesucristo hubiera querido que el tiempo mejorara para la celebración de su gran fiesta. Volvió la cabeza y miró sonriendo a la cortesana Cecilia, ocupada en la tarea de barrer el pórtico de la iglesia. Esta le devolvió la sonrisa antes de desviar la tierna mirada de sus ojos hacia el soñador rostro de Huddle, el cual estaba esbozando en carbón los contornos de una de sus expresivas pinturas en el muro de la nave del templo. «Pon atención en lo que estás haciendo, Cecilia», dijo Athelstan. Después levantó el rostro al sol. «Loado sea, Señor, por el hermano día. Loado sea, Señor», añadió, recitando el cántico al sol de San Francisco de Asís, «por nuestra hermana, la Madre Tierra». Athelstan olfateó el aire y arrugó la nariz. Aunque en Southwark huela a hortalizas podridas y a hediondos desperdicios. De repente recordó otras esplendorosas mañanas en la granja de su padre en Sussex y el sol le pareció un poco menos brillante. «¿Soy feliz, padre?» Athelstan miró sonriendo a Benedicta. «Sí, lo soy». «¿Habéis salido de misa antes de que terminara?», le preguntó. «No he tenido más remedio, padre. ¿Acaso lo habéis olvidado?» Athelstan recordó la fecha e hizo una mueca. Simón, el carpintero, uno de sus feligreses más descarriados, un hombre de rostro rubicundo y corpulenta figura, con un temperamento muy exaltado y una larga daga galesa. 2 semanas atrás Simón había mancillado a una muchacha en la calle del Pez y después había rematado su delito propinándole una brutal paliza. Lo habían juzgado y condenado a morir en la casa de consistorial y al día siguiente lo ahorcarían. Simón no tenía familia ni amigos y 3 días atrás los miembros del consejo parroquial habían rogado a Athelstan y Benedicta que fueran a visitar al desventurado. El fraile había llegado incluso al extremo de suplicar infructuosamente a Cranston que conmutara la pena, pero el forense había sacudido tristemente la cabeza. «Apenas puedo hacer nada, hermano, aunque quisiera», le dijo. «La niña solo tenía 12 años y jamás podrá volver a caminar. Ese hombre tiene que morir». Athelstan levantó los ojos al cielo. «Dios tenga piedad de Simón», dijo en voz baja, «y Dios socorra a su pobre víctima». «¿Qué decíais, padre?» Nada, Benedicta, nada». Athelstan se volvió para entrar en la iglesia justo en el momento en que un joven criado doblaba la esquina de la callejuela y le llamaba a gritos mientras sus pies resbalaban y patinaban sobre el hielo. Athelstan soltó un gruñido. «¿Qué es lo que quieres, hombre?», le preguntó como si no lo supiera.
Sir John Cranston os espera en la taberna del Cordero de Oro, cerca del ayuntamiento, padre. Dice que es urgente. Tenéis que ir ahora mismo. Athelstan rebuscó en su bolsa y le arrojó un penique. Dile a Sir John que puede donde está y no beba demasiado, que yo voy enseguida, para allá. Athelstan tomó las llaves de la iglesia atadas con un cordel al cordón que ceñía la cintura y las depositó en la suave y cálida mano de Benedicta. «Cuídame la iglesia», le dijo. Ella le miró con fingido asombro. «¿Una mujer al cuidado de una iglesia, padre? La próxima vez me diréis que Dios favorece a las mujeres en mayor medida que a los hombres porque creó a Eva en el paraíso y no antes como hizo con Adán. También dicen que la serpiente tenía rostro de mujer. Sí, y un mentiroso corazón de hombre. ¿Cerraréis la iglesia? Perded cuidado, padre». Athelstan la miró con una sonrisa. «Creo que lo harías mucho mejor que cualquier hombre. Hablo en serio, Benedicta. Ciudad que Ranulfo, el cazador de ratas, no se lleve la buenaventura. Procurad que los niños no jueguen con bolas de nieves en el pórtico de la iglesia y que Úrsula no deje suelta la puerca en mi huerto. Y por encima de todo, vigilad a Cecilia. Creo que está a punto de volverse a enamorar». Athelstan bajó corriendo los peldaños. «Por cierto, Benedicta». «Sí, padre. Anoche. Os quiero dar las gracias por la exquisita cena. Un hombre muy extraño el doctor Vicentius». «No tan extraño como algunos curas que yo sé», replicó sonriendo Benedicta. Athelstan las miró con expresión de fingido enojo mientras ella se volvía y entraba saltando como una chiquilla en la iglesia. Athelstan despertó y ensilló adormilado a Philomel y se dirigió hacia el puente de Londres. En las calles de la mala vida reinaba tanta animación como en un hormiguero estival, pues todos los barqueros, marineros y pescadores habían bajado a la orilla del río para contemplar el deshielo. El fraile guió cuidadosamente a Philomel entre la multitud que rodeaba el puente y se negó a mirar abajo. El hecho de cruzar el puente en un día tan espléndido podía ser una experiencia aterradora, mucho más en aquel caso en que el hielo de abajo se estaba rompiendo y resquebrajando. En su lugar, Athelstan miró hacia el otro lado del puente y concentró la vista en los barcos de que navegaban por delante de los muelles de Billingsgate y Queenshite, en medio de un torbellino de frenética actividad. Galeras de Gascuña cargadas con toneles de vino, embarcaciones cargadas de Glaston con destino a Picardía, barcos de buchinos de Essex y grandes bajeles de Alemania y Noruega a punto de zarpar. Barcas, barcazas y chalanas rodeaban los barcos mientras los hombres rompían el hielo con picos, martillos y mazos. En la popa de un pequeño buque mercante genovés, un muchacho estaba entonando un himno a la Virgen en acción de gracias por el cambio del tiempo, en tanto que los marineros de una galera griega suplicaban piedad. «Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison». «Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad». El canto era tan hermoso que Athelstan se detuvo y cerró los ojos para escuchar hasta que un carretero mal hablado hizo restallar su látigo, comentando a gritos que algunos hombres tenían que trabajar y no podían perder el tiempo como ciertos curas estúpidos. Athelstan bendijo con la mano a su ofensor, desmontó y llevando a Philomel por la brida pasó por delante de la iglesia de San Magno en la esquina de la calle del puente. Entraron en la calle de espadaña, llena de carretas, acémilas y carros, pues todos los comerciantes de la ciudad querían aprovechar la oportunidad que le ofrecía el buen tiempo.
Athelstan siguió adelante hasta llegar a la calle Walbrook. Por un lado de la calle discurría un profundo canal lleno de oscuras aguas mezcladas con fragmentos de hielo, sobre una de cuyas pasarelas dos muchachos estaban peleando por unas picas. Athelstan y Philomel avanzaban muy despacio, pero en determinado momento tuvieron que desviarse hacia la sombra de las tribunales de los pisos superiores de las casas para ceder el paso a un grupo de regidores que bajaban majestuosamente por la calle. Los precedía un heraldo tocando la trompeta, mientras dos oficiales de orden les abrían camino, apartando sin contemplaciones a la gente con sus varas. Por encima de las cabezas de los regidores ondeaba el estandarte rojo sangre de la ciudad, en el cual destacaba la figura de San Pablo bordado en resplandeciente oro. En la esquina de Walbrook, los basureros estaban abandonando los malolientes desperdicios con una especie de rastrillos. Un corchete había encontrado un cerdo suelto por la calle en contra de las ordenanzas municipales e inmediatamente había degollado al animal sin prestar la menor atención a las terribles amenazas del propietario, un menudo sujeto medio calvo. Athelstan recordó la enorme puerca de Úrsula y se preguntó si el alguacil se dirigía a Southwark. Los parásitos de la ciudad se estaban congregando como moscas sobre una boñiga. Jovenzuelos de tersa piel, ladrones de capas, curanderos, vagabundos nocturnos, bufones y hechiceros. Al final, Athelstan encontró el Cordero de Oro, una pequeña taberna situada en la esquina de la calleja. En la oscura sala vio a Cramston, hundido con una expresión malhumorada en un banco, con la espalda apoyada contra la pared. Con las jarras de cerveza vacías sobre la mesa, parecía un enfurecido Baco rodeado de ofrendas votivas. Mientras Athelstan se acercaba, el forense levantó la vista. —¿Dónde os habías metido? —le preguntó en tono irritado. —He venido a la mayor rapidez posible. —No ha sido suficiente. Athelstan rezó en silencio, pidiendo paciencia, y se sentó en un escabel delante de Sir John. El aspecto del forense no le gustaba ni un pelo. Cramston era un bebedor, pero siempre se mostraba jovial, y siendo consciente de sus propios pecados y fallos, solía ser tolerante con los demás. Ahora, en cambio, su aspecto era siniestro y sus ojos miraban constantemente a su alrededor como si esperara algún desafío. Movía en silencio los labios y su blanco bigote estaba erizado como por efecto de una furia interior. —¿Os apetece un poco de vino, padre? —No, Sir John, no me apetece. ¿Y vos? Ya habéis bebido demasiado. ¡Callaos! Athelstan se inclinó hacia adelante. —Sir John, os lo suplico. ¿Qué es lo que ocurre? Quizá yo os podría ayudar. Ocupaos de vuestros asuntos. Athelstan carraspeó y echó la cabeza hacia atrás. —Este va a ser un día muy agitado —dijo—. ¿Habéis dicho que el alcalde y los alguaciles nos querían ver? Ya me han visto a mí. Se cansaron de esperaros a vos. —¿Y qué han dicho, Sir John? —preguntó suavemente Athelstan. El forense se removió en su asiento, se incorporó y miró avergonzado al fraile. —Perdonadme, hermano —murmuró—. He tenido una mala noche y me duele la cabeza. —Y por si fuera poco, tenéis un carácter infernal —pensó Athelstan—, pero prefirió no decir nada. Sir John no tardaría en hablar. Cramston se mordió el labio y miró enfurecido hacia un rincón donde una rata gigantesca estaba royendo un sanguinoliento trozo de grasa entre los sucios juncos del suelo. —¿Es la rata negra o la parda la que lleva la infección? —preguntó de repente. Athelstan siguió la dirección de su mirada y se estremeció de repugnancia.
Las dos, creo. Por consiguiente, no pienso comer aquí, Sir John, y os aconsejo que vos tampoco lo hagáis, pero os ruego que me digáis qué ha ocurrido. Ha habido más derramamiento de sangre en la torre. Sir Gerardo Mowbray, que también había recibido un aviso de muerte, resbaló en el parapeto y cayó. ¿Alguna otra cosa? Aproximadamente a la misma hora que Mowbray moría, la campana de la torre tocó a arrebato, induciendo a la guarnición a creer que se había producido un ataque. «¿Pero no hubo ningún ataque?», preguntó Athelstan. «Y ningún campanero, supongo». «Por lo visto, no». «¿Y qué quería el alcalde?». Athelstan experimentó un sobresalto cuando un gato surgió repentinamente de las sombras, agarró a la rata por la pata y la arrastró entre chillidos al centro de la estancia. «¡Por todos los diablos!», le gritó Cranston al tabernero. El hombre se acercó con una escoba y entonces el gato, con su presa en la boca, huyó corriendo por una escalera de caracol. Cranston levantó la jarra de cerveza, pero, recordando la rata, volvió a posarla sobre la mesa. «El alcalde quería informarme, mi querido Athelstan, de que Sir Adam Horn, burgués, regidor e íntimo amigo del difunto Sir Ralph, ha recibido un dibujo de un barco de 3 palos y una hogaza de semillas de sésamo». «¿Y dónde está Horn ahora?». «En su almacén de las orillas del Támesis». «No es él quien se lo ha dicho al alcalde, sino su mujer. El mensaje y la hogaza se lo entregaron a ella con carácter de anónimo. Cuando le dio ambas cosas a su marido, su reacción la dejó aterrada. Horn se mareó y se puso muy pálido, como si acabara de sufrir un repentino ataque». «¿Y eso? ¿Cuándo ha sido?». «Esta mañana, a primera hora. La esposa fue a ver inmediatamente a uno de los alguaciles. Los demás ya lo sabéis». «Lady Horn ha actuado con mucha rapidez, ¿verdad?». «Pues sí, y por eso el alcalde sospecha algo. Sigue pensando que Lady Horn sabe más de lo que ha dicho». Athelstan miró hacia la puerta cuando entraron unos buhoneros con las gastadas bandejas colgadas del cuello, pidiendo a gritos que les sirvieran cerveza. Le seguía un mendigo tuerto que, a cambio de un penique, accedió a bailar. Su esquelético cuerpo vestido de andrajos empezó a pegar unos grotescos brincos entre las bulonas carcajadas de unos caldereros. «¿No os parece curiosa, Sir John?», dijo Athelstan, «la afición que tenemos los hombres a humillar a los demás?». Cranston recordó a Lady Matilde, parpadeó y apartó la mirada. «Bueno, pues, Sir John», dijo Athelstan removiéndose en su asiento, «¿interrogamos a Horn o vamos a la torre?». Cranston se levantó. «Mi obligación es investigar la causa de la muerte», contestó con arrogancia, «no hacerles de recadero a los poderosos de la ciudad. Por consiguiente, iremos a la torre. Al fin y al cabo, tal como se dice en las Sagradas Escrituras, donde está el cadáver, allí se reúnen los buitres». «Sir John», dijo Athelstan rascándose la cabeza, «el aviso de la hogaza de semillas y el barco me sigue preocupando». «¿Qué queréis decir?», preguntó Cranston con voz pastosa, tambaleándose peligrosamente junto a la mesa. «Pues que, por lo visto, Horn vio en la hogaza un aviso de muerte, pero ¿por qué el tosco dibujo de un barco ha suscitado tanto temor en él y en los demás?». «Todos tienen miedo porque nadie dice la verdad», contestó Cranston. «Todos mienten», añadió, mirando enfurecido al fraile bajo sus erizadas cejas. «¿Qué os sucede, Sir John?», insistió en preguntar Athelstan.
Os veo dolido y encolerizado. Tenéis que decirme qué os pasa. Más tarde, dijo el forense en voz baja. Vamos. Recogieron sus caballos en las cuadras y salieron a las frías y bulliciosas calles. Parecía que todos los londinenses hubieran salido de sus casas. Los propietarios de los tenderetes estaban tratando de recuperar el tiempo perdido y en el aire se aspiraban los deliciosos aromas que surgían de las tabernas y los figones. Bajaron por Cornhill, Leadenhall y Aldgate y se detuvieron al ver a un grupo de personas alrededor de un hombre que estaba hablando en la esquina de la judería. Era un extraño personaje de alargado y enjuto rostro, cabeza completamente rapada y un delgado cuerpo cubierto de pies a cabeza con una túnica y una capa de color negro. Al ver a Cranston, el orador interrumpió sus palabras y contrajo los músculos de la mandíbula. En sus ojos brillaban unos destellos de furia que a Athelstan le hicieron recordar la figura de Juan el Bautista, de una de aquellas representaciones sacras que solían escenificarse al aire libre. El hombre respiró hondo sin apartar la vista de Cranston y señaló con un huesudo dedo el claro cielo azul. ¡Ay de esta ciudad!, dijo con una ronca voz gutural. ¡Ay de sus corruptos funcionarios! ¡Ay de los que visten de seda, descansan en mullidas camas y se llenan el cuerpo con las mejores manjares y los más deliciosos vinos! No escaparán del inminente castigo. ¿Cómo pueden comer y beber mientras nuestros pobres hermanos se mueren de hambre? ¿Cuál será su respuesta entonces? Cranston hizo ademán de acercarse a él, pero Athelstan lo sujetó del brazo. Ahora no, Sir John. ¿Quién es ese?, graznó el forense. Un cura iletrado. Se llama Juan Ball y es un gran predicador, contestó Athelstan en voz baja. Es un hombre muy querido, Sir John, añadió. No es el lugar ni el momento. Cranston respiró hondo, giró sobre sus talones y siguió adelante. Las exaltadas palabras del predicador lo persiguieron hasta llegar a la altura de la casa de los frailes de la Cruz, donde giraron a la izquierda para bajar por una callejuela que conducía a la torre. Cualquier día de estos, rugió Cranston, lo mandaré a ahorcar. Dice la verdad, Sir John. El forense se volvió a mirar al fraile mientras su cuerpo se aflojaba y la furia desaparecía de su rostro. ¿Qué puedo hacer, Athelstan? ¿Cómo puedo dar de comer a los pobres de Kent? Es posible que coma demasiado y sé que bebo en exceso, pero busco la justicia y hago todo lo que puedo. Sus grandes manos se agitaron en el aire como las alas de un pájaro herido y Athelstan vio en sus ojos una expresión de profundo dolor. «Por los clavos de Cristo, hermano, si ni siquiera mando en mi propia casa». «¿Le ocurre algo a Lady Matilde?», inquirió Athelstan. Cranston asintió con la cabeza. «Temo que haya conocido a otro», contestó. «Quizá algún presumido jovenzuelo de la corte». Athelstan le miró sin poderlo creer. «¿Lady Matilde? ¡Jamás! Sois un insensato, Sir John». «Sí, si eso me lo dijera otro hombre, lo mataría». «Pero os lo digo yo, Sir John. Lady Matilde es una dama honrada, a carta cabal, y os ama profundamente, aunque a veces me pregunto cómo es posible», añadió Athelstan casi enojado, agarrando por la capa al obeso forense. «¿Qué prueba tenéis?» «Anoche la vi cruzando el puente de Londres de Southwark, y cuando más tarde le pregunté dónde había estado, me contestó que no había salido de Cheapside».
Athelstan estaba a punto de replicar con dureza cuando de repente las palabras del forense le refrescaron la memoria. A lo mejor Sir John tenía razón. Una semana atrás, poco antes de la fiesta de la Virgen, Athelstan había visto a Lady Matilde cerca de la posada de la costa de Southwark. Le había parecido un poco raro, pero no le había dado mayor importancia. Cranston le miró con los ojos entornados. «Vos sabéis algo, ¿no es cierto, maldito monje del diablo?» Athelstan apartó la mirada. «Ya os he dicho que soy un fraile», contestó con dulzura. «Sir John, yo solo sé que os honro a vos y a Lady Matilde, y también sé que ella jamás os traicionaría». «Vamos», rugió Cranston, dándole un codazo. «Tenemos cosas que hacer». Llegaron al final de la callejuela, subieron por la cuesta de la colina y entraron en la torre por la poterna de la parte de atrás. Uno de los centinelas se hizo cargo de sus caballos y cruzó con ellos el prado interino, cubierto ahora con una capa de barro y de hielo que llegaban hasta los tobillos, acompañándolos al lugar donde Colebrook los esperaba con semblante abatido. «Más muertes», anunció con tristeza el lugarteniente. «Ojalá pudiera deciros que sois bienvenidos, Sir John». Salió con ellos, se detuvo y levantó los ojos hacia un cielo intensamente azul, donde los cuervos graznaban, sobrevolando intensamente la torre. «¿Conocéis las leyendas, Sir John? Mientras los cuervos estén aquí, la torre jamás caerá. Y cuando graznan con tanta estridencia, anuncian una muerte inminente». Colebrook se sopló las puntas de los dedos. «Por desgracia, el canto de los cuervos se está convirtiendo en un himno inacabable». «¿Sabía alguien que Murray había recibido el mismo aviso que Sir Ralph?», preguntó bruscamente Cranston. Colebrook sacudió la cabeza. «No, Murray estaba muy inquieto, pero después de la muerte de Sir Ralph, todos estábamos muy nerviosos. Él y Sir Brian no hablaban con nadie. Anoche Murray salió a dar su habitual paseo por el parapeto entre las torres de Sal y de la Flecha Ancha. Aún se encontraba allí arriba cuando la campana empezó a tocar a rebato. Al parecer Murray la oyó, echó a correr, resbaló y cayó». «¿No hay nadie en el parapeto con él?». «No, en realidad, de no haber sido por el aviso que encontramos en su bolsa, hubiéramos pensado que había sido un simple accidente». «¿Estaba muy resbaladizo el parapeto?». «No, por supuesto que no, Sir John. Vos sois un soldado. Si Sir Ralph era muy estricto en estas cosas. En cuanto el tiempo empeora, todos los peldaños se cubren con grava y arena». «¿Quién tocó la campana?», preguntó Athelstan. «Ah, ahí está el misterio. Venid, os los enseñaré». «Esto es verdad y no miento. Como me lo contaron, te lo cuento». Fifi la Cuentacuentos agradece tu escucha. Anhela que este capítulo haya sido de tu agrado. Te invita a suscribirse a su canal para que cada domingo de sus estrenos puedas disfrutar.